A ver, veamos cómo sale esto. Llorando en un salón, pues no sé, además de mí, no sé. A ver. ¿Ya ven al Cacomixle? Me avisan cuando lo vean. Por voz, por favor. Listo, ya Ya se se ve. ve. Excelente. Va, afortunadamente lo que traigo preparado para hoy no está directamente relacionado con lo de la vez pasada. Entonces, no estoy en tantos problemas por todavía no haberle subido la anterior. Ah, sí, también yo estoy grabando. Em, entonces, pues sí, bueno, sí, ya voy a empezar. Les quiero hablar sobre el preprocesamiento de los datos. Y el Cacomixle es muy a propósito, por un tema muy particular. ¿Sí vieron el cambio de diapositiva? Sí. Va que va. Ok. Sí. Bueno, esto es lo que yo considero que se debería dar al inicio de un curso de ciencia de datos, que bueno, ciencia de datos es una manera rimbombante de decir computación y estadística. Entonces, primero quiero hablar de cuál es el flujo de trabajo usual en un proyecto de estadística o ciencia de datos, y luego, ¿a qué me refiero con preprocesamiento de datos? Esto está súper largo, entonces hoy solo me voy a centrar en outliers y ruido a la clásica. Vamos a abarcar todo a lo largo de varias semanas, porque yo creo que es importante. De hecho, pocas veces como que uno realmente se tiende a pensar por qué los outliers son outliers y qué criterios usar para eso, ¿no? Normalmente como que cuando uno lo está haciendo en la práctica es así como de Diosito me dio la intuición de que esto no debía estar aquí. Y al final de todo eso, quiero hablar un poquito de lo que llaman estadística robusta. Esto les digo va a tomar varias semanas. Esto nada más es el inicio. Entonces, primero, flujos de trabajo en ciencia de datos. ¿Por qué nos interesa un flujo de trabajo? Digo, si lo vemos en el gran esquema de las cosas, pues mucha gente que le entra a la estadística es porque pues, tiene como que el objetivo de chambear, ¿no? Y más que chambear, como que la estadística es pues, el núcleo de muchas cosas científicas, ¿no? Digo, las ciencias experimentales dependen completamente de esto, ¿no? Y pues no sé si han hablado con sus compañeros de biología o con sus compañeros de física saliendo de un laboratorio o algo así, pero pues parte de esto es aprender a comunicarlas. Entonces, no solo es saber qué hacer, es también tenerlo todo en un proceso que tenga sentido. Entonces, el objetivo final siempre va a ser transformar datos en conocimiento. Es para lo que uno siempre está haciendo la estimación puntual y quién sabe qué tanta cosa, ¿no? Porque luego tiene una interpretación. De hecho, por eso nos gustan mucho las familias paramétricas, ¿no? Porque las cosas tienen interpretación. Podemos afirmar cosas a partir de ellas. Entonces, bueno, ¿cómo va el flujo de trabajo de un proyecto? La gente que ha trabajado en un laboratorio o que sepa cómo es la chamba, pues primero hay que tener claro el problema. Que eso es, pues, plantear qué es la pregunta que nos va a guiar, ¿no? A partir de ahí recolectamos datos, ya sea que, pues si están en una chamba que tenga que ver con dineros, pues ahí lo sacan del buró. O si están en algo experimental, pues de su experimento, ¿no? Luego, pues hay que, lo que llaman el análisis exploratorio y el preprocesamiento de los datos, ¿no? A partir de ahí, ya el análisis exploratorio formal, que es lo de los box plots, las gráficas de violín, los media, mediano y moda, cuantiles y tal la cosa. Luego aquí entra el modelado, que es la parte que más le gusta a la gente de estadística. Que con modelado me refiero a el choro que les he estado contando de que es que cuando decimos regresión lineal estamos modelando el problema desde un punto de vista lineal. Acuérdense que desde el momento que definen una variable aleatoria, ya tienen un modelo.
Desde el momento, de hecho, desde un espacio de probabilidad ya tienen un modelo. No tienen que irse muy lejos. Luego, la evaluación de los modelos, la comunicación de resultados y el despliegue y mantenimiento, que aquí pues la gente que se sepa la de chambear, pues sabrá qué es lo de hacer dashboards y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también con esta serie de cosas que les voy a estar dando en estas semanas, quiero también irles compartiendo un poco más o menos cuál es la idea de una consultoría estadística, que creo que es algo que a mucha gente le podría interesar, cómo lucrar con estadística, ¿no? A ver, pero bueno, aquí necesito que alguien se manifieste. ¿Cuál de estos 8 pasos creen que sea el más tardado o el más delicado? El modelado. El preprocesamiento. Ok. A ver, la gente que está poniendo cosas en el chat, ¿alguien me echa la mano leyendo, por favor? Porque escucho que ponen cosas, pero no las puedo leer. No, levanten la mano. No es necesario que levanten la mano. Adelante, pueden hablar cuando quieran. Iba a decir la recolección de datos, porque una maestra me dijo que a veces es lo complicado porque no hay datos en algún problema. Ok. De hecho, Yo pienso que también podría ser, bueno, la parte final de despliegue y mantenimiento, ahí donde se justamente evocan todos esos problemas así como minúsculos que a lo mejor y no teníamos contemplados en la hora del modelo o a la hora de la recolección de datos, y ahí sale como que lo más complicado, ¿no? Que es justamente el contraste con la realidad. ok. Ok, sí, todos tienen un punto. En la recolección de datos, pues ese sería un problema para ustedes si ustedes estuvieran en la facultad de obtener los datos, ¿no? Si ustedes son experimentales o son los que hacen las encuestas, pues sí van a estar cerca de ese proceso, ¿no? Sobre el modelado, pues ahorita voy a hablar un poquito más de ese, y lo del despliegue y mantenimiento, pues sí es cuando uno quiere que quiere hacerlo escalable, que acuérdense que escalable es así como de, bueno, ya me funcionó para este caso, me gustaría que jale para otros, ¿no? Eso es escalar un proceso. Lo del modelado, pues aquí la gente que se sepa la de chambear no me dejará mentir, pero muchas veces no te piden algo muy sofisticado. De hecho, hay veces que el proceso se detiene en el 4, se salta el 5 y el 6 y pasa el 7 y 8. De que casi les encanta nada más reportar una gráfica y las KPIs, o sea, media, mediana y moda, pero con colores, ¿no? Entonces el modelado, yo creo que ese, contradiciendo un poco el que estamos en un curso de modelos lineales, yo creo que sería el paso más rápido si uno tiene claro lo que hay que hacer. No sé si alguien ha checado vacantes tipo en BBVA o en algún banco, pero pues muchas son de minería de datos. Entonces, yo un paso que siento que está subestimado, y por eso hay tantas vacantes de eso, es el de preprocesamiento. Porque a todos nos da una flojera sorprendente limpiar datos. Pero es un paso muy importante, y el hecho de que los datos tengan problemas muchas veces dice muchas cosas del problema. Ok. Vamos a entrar en forma con el primer concepto que me parece importante del preprocesamiento, que son los outliers. Que bueno, estamos en México, entonces no te llamas Moon, te llamas Luna, entonces debemos decirle datos atípicos, pero les vamos a decir outliers porque suena más potente, ¿no? Ok. ¿Cómo empieza siempre una clase de un curso de estadística? Sea una muestra aleatoria de una variable aleatoria X. Desde ese momento ya estamos metiendo el modelo de que las X los datitos los vamos a modelar a partir de una variable aleatoria. Ok. Y entonces, pues cada nueva observación da información sobre la variable aleatoria de origen, pero también refleja la variabilidad de la variable, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, aquí un choro filosófico porque, digo, si uno se pone a pensar, la estadística es muy filosófica. Nosotros no estamos modelando con variables aleatorias porque la realidad sea aleatoria. O sea, puede que sí, puede que no, quién sabe. Lo hacemos para delimitar un poco la incertidumbre que tenemos sobre los procesos, sobre la realidad.
Entonces, pues, luego como que sí vemos datos que no encajan con el resto, ¿no? De hecho, pues, sí ha pasado, pero aquí tenemos que hay cosas de variabilidad. Entonces, pues el ruido es parte del modelo de la variable aleatoria, ¿no? De hecho, por eso hablamos de la distribución, porque nos gusta describir cómo está acomodado ese ruido. Y muchas veces los outliers pueden venir de otro mecanismo, de un mecanismo externo que los esté poniendo ahí. Puede que no sea el mismo problema que estamos en un inicio, puede que venga de otro lado. Ahorita con ejemplitos, ilustro un poco a qué me refiero con esto. Entonces, pues nosotros como gente de estadística y, bueno, algo que decía en la anterior ayudantía que di ahí en la FAC, que nosotros no somos usuarios de la estadística. Ajá. Eso es lo que nos distingue. Entonces, pues nosotros como sabemos estadística, tenemos que aprender técnicas para distinguir el ruido de los outliers. Y bueno, nada más por completez, a un outlier le suelen decir dato atípico. Ok. Desde un punto de vista operativo, y con operativo me refiero a tener que tomar decisiones y cosas del estilo, podemos considerar que hay outliers globales, o sea, puntos aislados de un patrón, que bueno, ahorita más adelante vamos a decir qué patrón podría ser. Contextuales, que quizás parezcan globales, pero si uno se pone a checar el problema particular tenga sentido. Y colectivos, un grupo de observaciones anómalas, que bueno, a mí me encanta hablar de eso porque me gusta mucho que Ricardo en este curso hable de diseño de experimentos, que precisamente va a ser de esto de los outliers colectivos, que en realidad pues no es, o sea, ese sí está diciendo completamente que pues pertenece a otro grupo. Ok, primer ejemplo. Esta es una dramatización de un outlier global. Esto pues generó una normal bivariada, ¿no? Una muestra de puntitos normal bivariada. Y pues, o sea, nada descarta que ese puntito, que esa estrellita, pues sea parte de la normal bivariada. Pero como que salta a la vista, ¿no? Esto de acá es si tuviéramos en conjunto. Ahora son muchos de esos. Que aquí es donde podría entrar un problema de clasificación o algo así, ¿no? Que como le gusta decir a la gente de ciencia de datos. Que pues aquí uno podría trazar el plano que divide entre los naranjitas y los verdes, ¿no? Digo, aquí en estos dos ejemplos, pues sabemos que vienen de otro lado porque pues yo lo resalté, ¿no? Pero si, por ejemplo, la estrellita también fuera un puntito naranja, en realidad no tendríamos manera de decidir que pues no salió de la muestra, ¿no? Y este ejemplo de acá, el de los outliers conjuntos, lo voy a explorar un poco más la siguiente vez que hablemos del punto de vista bayesiano. Ahora, los que siento que, o sea, estos no creo que sea muy bueno tocarlos nosotros directamente. Cuando hable de bayesiana vamos a ver por qué. Pero los que siento que sí podemos nosotros decidir, no, pues está muy feo, lo quito, son los contextuales. Lo que sigue es una serie de tiempo simulada, no representa absolutamente nada. Pero a ver, ahí tenemos como que algo que está encerrado en un seno o algo así, y hay dos cosas que están hasta abajo. ¿Por qué eso no sería, o sea, por qué esos puntos los podríamos quitar? Si quisiéramos hacer algo. Digo, ahí puse también de dónde salen, ¿no? Por si necesitan ayuda. Bueno, esos puntitos los marqué ahí porque son... El primero es las fechas de Navidad y el segundo son las fechas de Año Nuevo. Eso lo pongo como un ejemplo porque pues luego hay muchas cosas que pues, cierran en días festivos, ¿no? Pongo este ejemplo porque checando con un profe acá en CIMAD una vez nos contó una anécdota bien chistosa de que, bueno, le gusta trabajar con datos climáticos. Entonces, que
un día en unos datos de cierta parte del Polo Norte, pues como que marcaba una temperatura altísima, ¿no? Y pues eso no tiene nada de sentido. Y entonces fue como de, no, pues ¿qué está pasando? Y ya no era que la máquina no sirviera, era de hecho que pues cada cierto tiempo se tenía que refrescar y pues se tenía que apagar y prender y cositas del estilo, ¿no? Y esto pasa mucho con datos financieros de que, pues, de hecho, no sé si alguien ha tratado con datos financieros, pero no hay datos los fines de semana, porque pues la bolsa está cerrada, ¿no? Y no por eso esos son outliers, ¿no? Porque el contexto nos dice que, ¿por qué? ¿Por qué está pasando, no? Entonces, viendo la estadística como una onda filosófica, pues uno debe tomar decisiones con respecto a esas cosas, ¿no? Y hasta aquí vamos bien todos. Sí, todo bien. Sí, todo bien. Va que va. Ok. Bueno, estamos en un curso de modelos lineales. Entonces vamos a checar una técnica para medir outliers, para elegir outliers en un modelo lineal. Y aquí es donde empiezan otra vez las decisiones. Nosotros vamos a decidir que estamos trabajando con un modelo lineal. Entonces ese es el caballito de batalla del curso. Y igual a x beta más epsilon, ¿no? La regresión lineal. El término epsilon cuantifica la incertidumbre no explicada. O sea, el término epsilon es lo que en un inicio dijimos que es ruido. Entonces, podemos a partir de ese ruido definir criterios para definir qué no sería directamente ruido. Una manera de eso es a partir de las estimaciones. Ese estimador, pues no pasa nada si no se lo aprenden, pero acuérdense que cuando le pegan la X, se convierte en la matriz gorro. ¿Qué es lo que hacía la matriz gorro? Pues le ponía el gorrito a la letra Y, ¿no? Nos convertía la Y en la Y gorrito. Y eso es un vector, ¿no? Eso, pues, va a haber algún término que, bueno, la Y gorrito va a ser la suma de las cositas y en algún punto va a estar la Y. O sea, la Y gorrito Y va a depender de la Y en algún sentido, ¿no? Entonces, a partir de esta idea de que la matriz gorro transforma observaciones en estimaciones, pues podemos aprovechar las propiedades de la matriz gorrito, que, bueno, estas les va a tocar checarlas con más cuidado a ustedes. Una de las propiedades más importantes de la matriz H, o sea, de esa cosa toda fea de ahí, la de la X por X transpuesta X a la inversa por X transpuesta, es que si toman la traza de esa matriz, van a tener el número de parámetros del modelo. Para el caso de la regresión lineal simple, pues es beta 0 más beta 1x más epsilon, ¿no? Ahí hay dos parámetros, entonces la traza de esa matriz diseño, de esa matriz gorrito sería 2. Entonces, pues quedamos que como para ponerle el gorrito a la Y, hay que multiplicar por la H, hay un punto en el que se va a depender de la Y. A la entrada de la matriz que multiplica la Y se le llama leverage, que bueno, en español se llama palanca, ¿no? Y estos miden la autoinfluencia que tiene la observación en su valor ajustado. De nuevo, imagínense el producto de matrices, el HII es el que va a quedar multiplicando la Y. Entonces, aquí traigo otro ejemplito con datos simulados. Sí vemos la recta, ¿no? Sí vemos clarísimo cuál sería la recta. Pero ahí hay un puntito molesto. ¿Qué creen que le haga el punto a la recta? ¿La inclinaría? Efectivamente, la va a inclinar. Va a ser un efecto de palanca. La va a jalar. Entonces, si hacemos las dos rectas de regresión con y sin el dato, pues va a pasar esto. Que la recta naranja está hermosa, ¿no?
Y parte de la importancia de tener esto de medir el leverage es que puede que el dato estrellita, cuando uno calcula el residual, no tenga un residual que parezca típico. Porque acuérdense que cuando uno toma los residuales, lo que uno espera es que se vean como una muestra normal. Y pues este puntito, el naranjita que está más arriba, pues está poquito más lejos de la recta azul que la estrellita, ¿no? Entonces, pues daría como que dos valores parecidos de la misma muestra normal. Entonces, no es algo que se pueda medir directamente los residuales. Ok. Entonces, la idea es que las observaciones con un leverage alto son potencialmente influyentes. Y con influyentes me refiero a esto de que puedan jalar la recta. No siempre tienen residuales grandes y bueno, unas reglas empíricas que, de hecho, más adelante, si les interesa saber por qué no son tan empíricas, uno puede definir que un leverage es alto a partir de esos dos criterios, de 2/3 de 2, bueno, la P entre N es el promedio de cómo se ha repartido entre los parámetros. Aquí lo más alto que podría haber es una N. Y ese es el criterio empírico. Se justifica con una prueba F. Pero aquí, bueno, tenemos el problema de que, o sea, las HIs están definidas en términos de las X, porque la matriz gorro es una multiplicación bien fea, pero es pura matriz diseño. Entonces eso nos va a permitir checar cosas en el espacio de las X, no necesariamente en el de las Y. Por ejemplo, pues aquí parte del asunto es que es la pendiente que tiene esto respecto a los demás, ¿no? La pendiente promedio que tiene. Porque, por ejemplo, pues si este puntito estuviera adentro de la nube de puntos, o sea, la misma altura, pero recorrido ahí, no sé, por el 5, por x igual a 5, ahí pues no habría problema, ¿no? Pero el problema es que está como en el x igual a 22. Entonces, esta medida va a ser sensible ante lo que hagan las x, no necesariamente las y. Así se ve cuando uno calcula la matriz gorrito. Les digo, como es un ejemplo simulado, claro que está súper exagerado lo que estoy enseñándoles. Pero aquí las franjitas rojas son los criterios, los umbrales para el criterio empírico. Y todos los demás pues tienen un leverage muy bajito, ¿no? Pero ese está altísimo. El número de datos eran 19 y aquí es P igual a 2 porque era una regresión lineal simple. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Me ayudan por favor con esta eso? gráfica no la estoy entendiendo. ¿Perdón? Esta gráfica no la estoy entendiendo. ¿Qué gráficas? Es que... vamos para acá otra vez. Las HIIs son los elementos de la diagonal de la matriz H. Y la matriz H es esta de acá. Entonces lo que estamos graficando son los elementos de la diagonal. O sea, en el eje X está el número de la observación. Aquí en la gráfica tenemos 19 palitos porque son 19 datos. Y estamos graficando el índice del dato contra su término en la diagonal de esta matriz. Va, gracias. Va que va. Sí, eso es importante que lo lleven, de que las HIs son los términos de la diagonal de la matriz gorrita. Y bueno, estas grafiquitas, pues, si tuvieran más datos, pues, podrían aplicar lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, pues, para hacer un estudio razonable, o sea, los residuos son los que miden qué tanto discrepan las Y's estimadas con las Y's observadas, ¿no? Y el leverage quedamos que está midiendo una sensibilidad a las covariables. Entonces nos gustaría checar simultáneamente esas. Con residuos grandes, pues tendríamos outliers de verdad, ¿no? O sea, de que mi modelo fue terrible prediciendo ese dato, ¿no? Porque está muy fuera del esquema. Y con un leverage alto,
tendríamos puntos influyentes. Influyentes en el sentido de que jalaron la recta, como en el ejemplo, ¿no? Pero esto, pues, digo, me creyeron que checar lo de la recta naranjita y la azul tenía sentido, ¿no? Eso, pues, parece una técnica razonable. Entonces, ¿cómo podemos revisar qué tan sensible es la regresión a quitar y poner observaciones? Y pues, ahí uno podría tener la idea de que, es que si quito el dato y no cambia mucho la regresión, sí pertenece a la muestra, ¿no? Y de hecho esa es la idea. Entonces, podemos comparar los coeficientes de regresión cuando quitamos una observación contra los coeficientes de todas las observaciones. Ese es el principio de lo que se llama validación cruzada. Más adelante cuando les hable de técnicas robustas, ahí vamos a hablar a detalle de la validación cruzada. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto de separar el conjunto de datos en el primer dato y y el resto de datos, ¿no? Lo único que hice fue separar la primera entrada de los dos vectores, ¿no? Entonces, pues, podríamos hacer la técnica usual, ¿no? Porque, pues, lo que hacemos es checar entrada a entrada, ¿no? Entonces, el beta 1 gorrito, o sea, el que sale al quitar la primera observación, pues sería el que ya conocemos, ¿no? Pero entonces, para medir el impacto de cada dato, ¿deberíamos hacer n+1 regresiones? Y pues la respuesta es que no. Con la regresión original es suficiente. Hay un poquito de talacha de matrices, que bueno, esa parte si separamos la matriz de diseño en su primera entrada y en el resto, pues tenemos esta descomposición para el X transpuesta X, ¿no? Entonces, pues, si uno quiere checar el término de en medio de esta de acá, del beta 1 gorrito, pues ya tenemos una expresión para esa... ¿Alguien me ayuda, por favor? Su índice que tiene paréntesis, ¿qué es? Bueno, ¿cuál es la diferencia con el que no tiene? El que tiene paréntesis es sin el dato 1. O sea, el beta gorrito a secas es usando todos los datos y el beta gorrito con el paréntesis 1 es sin el primer dato. ¿Sí? A ver, otra vez, no entendí. Ok. El beta gorrito, así solito, es el que se calcula con todos los datos. El beta gorrito con el paréntesis 1 es el que calcularíamos si quitamos el primer dato. O sea, vamos a otra vez la figura. Okay. Entonces, en esta parte que tenías del y subíndice 1 con paréntesis es sin considerar el primer dato. Efectivamente, porque pues debo quitar la observación en X y en Y, ¿no? Que aquí en esta figura, la naranja es la que tiene como pendiente al beta gorrito sin el último dato, ¿no? Sí, solo es una anotación para indicar qué dato estoy quitando. Sí, ¿vamos bien? ¿Ya quedó más claro eso? Sí. Va que va. Ok, bueno. El punto es que uno puede hacer talachita, que la verdad viene de una fórmula bien... ¿Cómo se llamaba esta? No creo cómo se llama la formulita, pero es para calcular inversas de sumas de matrices, porque bueno, aquí ya tenemos de acá arriba, de la expresión de arriba, podemos despejar el x1 transpuesta x1 y pues ya uno puede hacer magia. Y pues tras magia pasa eso, ¿no? De que la sensibilidad a quitar la observación y basta, ese x chiquito debía ser con una y. Entonces basta revisar el coeficiente original menos esta combinación de acá. La e de arriba representa los residuales y el h de abajo es el término de apalancamiento que vimos hace ratito, o sea, la diagonal de la matriz diseño original. Entonces, pues sí tenemos manera de medir qué tanto cambia la regresión al quitarle un dato. Que yo creo que de esto lo que vale la pena que se lleven es la última expresión.
De ahí, pues, podemos precisamente comparar qué tanto se aleja la regresión sin el dato i de la regresión original. Eso representa el beta gorrito i menos beta gorrito. Esto de aquí se conoce como la distancia de Cook. Si uno hace este producto, va a llegar a que es como de hacer la estimación sin el dato i menos la estimación original. La p es el número de parámetros y la s cuadrada es la varianza estimada. Entonces esta idea ya va a poder integrar, porque va a poder integrar el efecto del apalancamiento y el efecto de los residuales. El efecto del apalancamiento, o sea, el efecto en las covariables está codificado en la H y el efecto en las variables dependientes está codificado en la E. Las E's son los y-gorritos menos Y's. O sea, estimados menos observados. Que pues es casi la expresión que aparece del lado derecho, ¿no? Y uno puede ser más talacha, más magia, y va a llegar a esta formulita. Que la distancia de Cook se puede expresar de esa manera. Luego les voy a enseñar cómo se hace esto en R, porque pues aquí les estoy echando todo el choro teórico para que tengan la historia completa, pero esto, pues les digo, la función LM hace todo. Entonces, una de las tantas cosas que devuelve la función LM es esto. Entonces, la idea es que si una observación tiene una distancia de Cook grande, su residual es grande. Y el H es cercano a 1. ¿Eso por qué sería? Pues los términos de abajo explotan, ¿no? El 1 menos HI y el EI. Esa es la idea. Al menos, bueno, quizás no entiendan del todo la derivación ni la teoría detrás de esto, pero ¿entienden por qué el criterio tendría sentido? Sí. Va que va. Entonces, también para esto tenemos una regla empírica. Si la distancia de Cook es menor a 0.5, el dato es poco influyente. Si está entre 0.5 y 1, es de influencia moderada. Y si es mayor a 1, es de alta influencia. Y bueno, podemos seguir usando el ejemplo de hace ratito. Y así se ve una gráfica de distancia de Cook. Las curvitas verde, azul, naranja y roja son la distancia de Cook. Bueno, son las curvas de distancia de Cook para valores 0.5 y 0.1, que son los de la regla empírica, ¿no? Y bueno, podemos ver que el puntito problemático de hace rato, pues sigue cayendo fuera de la región, ¿no? Entonces sigue teniendo una D mayor a 1. ¿Vamos bien? Sí, todo bien. Ok. ¿Hay algo en lo que consideren necesario que me regrese? ¿Alguien que se haya quedado con una duda que quiera manifestar ahorita? Adelante. La HI tenemos una, ¿cómo se llama? Una definición explícita de cómo luce la HII. ¿De cómo luce la HI? Es un vector. Ajá, es un vector, es una matriz de tanto por tanto, de lo cual no depende del tamaño de la muestra o... No. A ver, vamos a regresarnos. Es que eso sí es importante que se lo lleven. Aquí. No, o sea, bueno. Sí, la matriz gorrito, la H, quedamos que es este producto de las X, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces la H es una matriz. Las H's y I's son los términos de la diagonal de esa matriz. Perfecto, sí, ya quedó más claro. Sí, o sea, la idea de por qué miden influencia es otra vez de que imagínate que estás haciendo el producto, este producto, el HY, entonces el HII
Ese término de la diagonal va a ser el que multiplica la y. Entonces el y gorrito i va a ser igual a algo más HII. O sea, es la manera, HII lo que está haciendo es ver cómo depende y gorrito i de y. ¿Sí? Sí. Va que va. Oigan, qué milagro, la verdad estoy muy feliz de que no explotó la clase hoy y se la puede dar bien. A ver. Y bueno, siento que sí es bastante información, entonces precisamente por eso me detuve en seguir preparando cosas. Entonces, creo que es todo lo que traía preparado para ahorita. Ya cuando hablemos de bayesiana, pues creo que vale la pena irles preguntando. ¿En su curso de inferencia o en su curso de prueba 2 llegaron a hablar de estadística bayesiana? Muy poquito. Muy poquito, ok. ¿Alguien ya llevó estadística Sí, la última bayesiana? parte. No. Y bueno, más o menos alguien se acuerda o cachó la idea de qué va la estadística bayesiana. Digo, sí, de la fórmula de Bayes, pero ¿cómo? Pues creo que tenía que ver un poco con que el parámetro tenía una cierta distribución, ¿no? Yo lo entendía como que esta información la estabas como corrigiendo, ¿no? Con datos nuevos. De Efectivamente. que la anterior Ajá. depende de esta que también tienes. Sí, entonces, pues, la idea de la estadística bayesiana es que, pues, sí pueden tratar, o sea, ustedes tienen una hipótesis a priori del parámetro, no se piensen en una moneda, de que, pues, yo siento que está cargada al cero. Eso sería como que su información a priori, luego hacen muchos volados, y después de los volados dicen, no, pues después de los volados, pues como que se cargó más al 1, ¿no? O sea, cositas así. Entonces la bayesiana justamente lo que está haciendo es meter la información adicional en términos de un conocimiento a priori, y a partir de eso, pues, diciendo cosas de los datos, ¿no? A ver, igual si quieren traigo, de hecho sí tengo algo preparado de bayesiana. Ahorita dejaron de ver ya la presentación, ¿verdad? Pensaré que sí. Sí, todavía me escuchan, ¿verdad? Sí, todavía. Bueno, entonces yo creo que sí valdría la pena hablar un poquito de estadística bayesiana. Antes de que Ricardo se ponga salvaje con métodos numéricos bayesianos. Esto no es. Sí, yo creo que nada más les doy un poquito de esa introducción y ya los dejo por ahí. Bueno, y van a darse cuenta que esta presentación fue para otra cosa muy distinta. Ahorita no están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí la están viendo? Sí, se ve. Sí se ve. ¿Sí ven la estadística bayesiana? Va. Bueno, eso que tienen ahí es la fotito, es una fotito del CIMAT y se darán cuenta que esta fue una presentación que hice acá para CIMAT. Ahí está mi correo CIMAT. Ok. Entonces, pues a ver, espérenme, déjenme me salto. Espero que todos se acuerden de prueba 1. Y se acuerden que es la prueba condicional.
Entonces... Ay, a ver, déjenme salto hasta distribuciones. Ahí si quieren ir viendo todo el choro que me echaba. Que les digo que siempre lleva un guión. Si solo yo sé hacer una presentación de 63 diapositivas que se convierta en una de 200, ¿no? De puras transiciones. A ver. Si a alguien le interesa un paso también me puedo detener si les interesa alguna de estas cosas, pero esperaría que se acuerden de eso. Ok, ahora sí. Entonces, si tienen un vector conjunto aquí x y θ, la fórmula de Bayes lo que nos dice es que la densidad de θ dado x es esta cosa acá, ¿no? Que la fórmula de Bayes lo que nos dice es cómo voltear las probabilidades, ¿no? Cómo voltear la condicional. Y bueno, en la distribución que tienen a la izquierda, ¿cuál es la variable? ¿Θ o x? O sea, si quisieran calcular una probabilidad con esa f de θ dado x, ¿de quién estarían respondiendo preguntas? ¿De θ o de x? Adelante, adelante, aquí nadie, no se juzga. De teta. De De teta. De θ, ¿no? O sea, si integramos esta cosa, estaríamos calculando la probabilidad de que θ haga algo dado que x está haciendo algo. Entonces, a los ojos de θ, x es una constante, porque hay una constante, hay una densidad condicional para cada valor de x, ¿no? Hay una densidad condicional para cada distinto. De hecho, es como que la filosofía detrás de que las cosas condicionales sean variables aleatorias, ¿no? A la f de θ solita la llamamos distribución a priori. A la fx la llamamos la evidencia. A la f de x dado θ le llamamos función de verosimilitud. Que aquí la verosimilitud, pues, es un poquito distinta a la versión frecuentista, porque, bueno, a mí sí me gusta que cuando uno está haciendo estadística frecuentista, pues en lugar de poner la rayita de dado que, ponga punto y coma. Y cuando volteamos la condicional es la distribución a posteriori, o sea, la distribución posterior, lo que sabemos de θ después de haber visto x. Entonces la idea es que antes del experimento hacemos la hipótesis de que θ sigue cierta distribución, vemos el valor x bajo ese modelo, para ese parámetro, y actualizamos la hipótesis inicial. ¿Esto cómo se ve? Vamos a hacer un ejemplito. Tiramos n veces una moneda con prueba de éxito θ y vemos esos valores. Sospechamos que está cargada a favor de 0, entonces proponemos una beta. Acuérdense que siempre que quieran un número entre 0 y 1, una beta puede hacerlo, que la uniforme es un caso particular de la beta, ¿no? Entonces, dadas las observaciones, ¿cuál es la probabilidad de que en verdad la θ sea menor a 0.5? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues, calcular la posterior. Acuérdense de la verosimilitud, pues esta es la verosimilitud de n volados, solo las multiplicamos. Y esta es la distribución a priori, una beta. Y quedamos que pues en realidad nos interesa calcular la f de x, la marginal. Entonces solo podemos multiplicar. Eso de ahí, ¿a qué distribución pertenece? ¿Qué distribución se parece a esa? Bernoulli. Podría. ¿Una beta? No, binomial, ¿no? Es casi una binomial, pero no, es una beta. ¿Por qué es una beta? A ver, chequen primero pensemos, ¿por qué no sería una binomial? Porque de hecho sí se parece muchísimo a lo que hay en una binomial. ¿Por qué no sería binomial?
ustedes tienen que es P a la K por 1 menos P a la N menos K. Eso estaría resolviendo la pregunta de que X valga K. O sea, la variable va en el exponente cuando es una binomial, ¿no? Pero aquí la tenemos abajo, entonces es una beta, ¿no? Es como la beta de acá arriba, pero sin la constante normalización. Entonces resulta ser una beta de esos parámetros. Porque precisamente no es una binomial porque la variable es teta. Si fuera al revés, sí sería una binomial. ¿Vamos bien? Ok. Otra razón para que sea una beta, pues estamos hablando de un número entre 0 y 1. La binomial toma valores en un subconjunto naturales y aquí necesitamos que esté entre 0 y 1, entonces lo ideal sería que fuera una variable aleatoria que toma valores entre el 0 y el 1, que pues una beta, ¿no? Y bueno, ahorita checamos lo de la lo de la probabilidad de que sea menor a 0.5. Entonces, simulé voladitos, esos son los volados, y ustedes díganme, ¿se ve cargado hacia el 0? No. No. Pues no, se ve cargadísima hacia el 1, ¿no? Aquí nada más para que ustedes tengan la historia verdadera, la P que le puse es de 0.7. Ok, esa es la densidad a priori que yo propuse. Una beta de parámetros 210. Y pues esa sí está cargada hacia el 0, ¿no? Pero pues ya calculamos la posterior y quedamos que la posterior, ahora sí le podemos meter la información de los datos. Entonces la posterior se ve así. Entonces, el método como que sí aprendió mucho de esto, ¿no? Porque sí la jaló. De hecho, si checan el máximo de esta cosa, pues sí está como que casi en 0.7, ¿no? Está un poquito a la izquierda, pero sí se parece. Y pues está padre, ¿no? Según yo, esto está muy bonito de cómo por una multiplicación un modelo puede aprender tanto. Yo no sé cuántos ya habían visto esto. ¿Alguien de aquí ya había visto esto? ¿Se vale decir que sí? No me ofendas. Está bien. Pues sí, la distribución a priori sí aprendió de la muestra, ¿no? Y se dio cuenta que la moneda está cargada pero hacia el 1. Y bueno, después de haber hecho esto, la probabilidad de que el parámetro sea menor a 1/2, o sea, de que esté cargado hacia el 0, pues es casi 0, ¿no? Prácticamente. Y una cosa interesante checar es que el máximo de esta distribución posterior está en 0.65 y yo les dije que el máximo real, bueno, que yo había simulado eso con una moneda de P igual a 0.7, ¿no? Entonces casi le pega. Está muy padre. Aquí pasó algo chistoso, porque la a priori fue una beta, ¿no? La posterior también fue una beta. Entonces aquí tenemos que una conjugación de que si multiplicamos por la binomial, llevamos una beta a otra beta. Otra manera de hacer esto es con la gamma Poisson. Pero yo creo que si quieren les hablo de eso luego, nada más para que vean qué bonito se conjuga. Esa es una muestra, Poisson. Esa es una priori. Y esa la hice con lambda igual a 10, como que sí se jaló para allá. Ay, pero bueno, entonces lo importante de todo esto es la idea, digo, la razón por la que voy a usar esto la siguiente vez que charlemos es por esto de aquí. Porque uno puede hacer la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que mi dato pertenezca a la muestra que no es regular en luz de los datos? Hay una manera bayesiana de formular casi cualquier cosa que se les ocurra. Pero bueno, ¿entendieron esta slide y el ejemplito? Quizás tengan que revisarlo con cuidado, pero ¿entendieron la idea? Sí, profe. Sí.
Va que va. Entonces, pues si quieren ya los dejo por hoy. Ahora me van a estar viendo a mí los lunes porque Ricardo ya acabó un diplomado que estaba dando y ya nos pidió a Fidel y a mí que le apoyemos. Entonces van a ver a Fidel los jueves y a mí los lunes, ¿va? Y ahora que ya vi que esto sí funcionó, ya les puedo subir también la clase del viernes y la de hoy. Entonces, si no hay ninguna duda, pues hasta aquí le dejamos. Voy a cortar la grabación.